En una época en que la tierra de Israel vivía tiempos inciertos, cuando la sequía cubría los campos y los corazones de los hombres se llenaban de temor, una familia de Belén decidió abandonar su hogar. El hambre se extendía como una sombra silenciosa sobre los valles, y la tierra, que alguna vez fue fértil, ahora parecía castigada por el cielo. En medio de ese panorama desolador, un hombre llamado Elimelec tomó la decisión que cambiaría el destino de su casa. Con su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, emprendieron el camino hacia los campos de Moab, una tierra extranjera, pagana y desconocida. Los días de viaje fueron largos y las noches frías. Cada paso alejaba a la familia de la tierra prometida, pero también parecía acercarlos a un nuevo comienzo. En Moab encontraron un lugar donde el hambre no los alcanzaba, donde los campos aún daban fruto y las voces del pueblo resonaban con vida. Fue allí donde sus hijos conocieron a dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth, mujeres distintas, pero unidas por la bondad y la ternura que caracterizaban sus corazones. Elimelec murió al poco tiempo, dejando a Noemí viuda y con el peso de la soledad sobre sus hombros. Sin embargo, sus hijos se casaron, y durante un tiempo, la esperanza pareció renacer. Ruth, la joven moabita, se mostró siempre fiel y compasiva. Su mirada reflejaba una pureza poco común, y su alma buscaba algo más grande que los ídolos de Moab. Aunque había crecido entre dioses falsos, había algo en ella que anhelaba la verdad, la presencia de un Dios vivo y real. 10 años pasaron, y la tragedia volvió a tocar la puerta. Malón y Kelión murieron, dejando viudas a Orfa y Ruth. Noemí, quebrantada, sintió que su vida se había vaciado. Sin marido, sin hijos, sin esperanza, decidió regresar a Belén, la tierra que había abandonado, porque había oído que el Señor había visitado a su pueblo con pan. La mujer que había partido llena, ahora regresaba vacía, con el alma rota y las lágrimas como único consuelo. Al anunciar su decisión, Noemí habló a sus nueras: «Volved, hijas mías, cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido conmigo y con los que murieron». Orfa, con el corazón dividido, lloró, besó a su suegra y se despidió, regresando a su pueblo. Pero Ruth, con una determinación que solo nace del alma, se aferró a Noemí. En sus ojos brillaba una decisión inquebrantable y con voz firme dijo las palabras que resonarían por generaciones: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Aquel instante marcó el comienzo de una historia sagrada. Una mujer extranjera, despreciada por muchos, decidió dejar atrás su pasado, sus ídolos y su tierra para abrazar la fe del Dios de Israel. Sin saberlo, Ruth estaba dando el primer paso hacia un destino eterno, escrito en los cielos. El camino de regreso a Belén fue largo, el sol caía implacable sobre los campos, y los pasos de ambas mujeres se hundían en el polvo del desierto. Noemí caminaba en silencio, sumida en el dolor de la pérdida, mientras Ruth la seguía con un corazón lleno de amor y esperanza. Cada paso era una oración, cada mirada al cielo, una búsqueda del Dios que aún no conocía por completo, pero en quien ya había decidido confiar. Cuando llegaron a Belén, la ciudad se agitó con su llegada. Las mujeres del pueblo murmuraban: «¿No es esta Noemí?». Pero ella, con la voz quebrada por el dolor, respondió: «No me llaméis Noemí, que significa placentera, sino Mara, que significa amargura, porque en gran manera me ha afligido el Todopoderoso. Belén, la casa del pan, ahora sería el escenario de un nuevo comienzo». Ruth, sin esposo, sin riqueza, sin nombre entre los israelitas, comenzó a trabajar para sostenerse junto a su suegra. Iba a los campos para espigar las sobras que los segadores dejaban atrás, inclinándose bajo el sol ardiente, recogiendo cada espiga con humildad y dignidad. Era la imagen viva de la perseverancia y la fe silenciosa. Y fue en ese mismo campo donde la providencia divina comenzó a revelarse. Sin saberlo, Ruth espigaba en las tierras de un hombre llamado Booz, un pariente de Elimelec, hombre justo,
temeroso de Dios y respetado por todos. Buz observó a la joven extranjera, su dedicación, su modestia y su respeto por Noemí. Algo en ella lo conmovió profundamente. En medio de un mundo lleno de injusticia, Ruth brillaba como una chispa de luz. Buz se acercó a ella y dijo: «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. He sabido todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, cómo has dejado a tu pueblo y la casa de tu padre para venir a un pueblo que no conocías antes. Que el Señor recompense tu obra y que tengas un galardón completo de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Ruth bajó la cabeza, conmovida, y respondió con voz temblorosa: «Señor mío, hallé gracia ante tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva». Desde ese día, Buz ordenó a sus siervos que la protegieran, que dejaran caer espigas para ella y que nadie la molestara. La providencia comenzaba a moverse, tejiendo un destino que ni Ruth ni Noemí podían imaginar. Cada amanecer, Ruth se levantaba con fuerza renovada, guiada por una fe silenciosa pero profunda. Su vida, marcada por la pérdida, estaba siendo transformada en un testimonio de esperanza. En medio de su pobreza, Dios estaba escribiendo una historia de redención. A través de su humildad, su lealtad y su fe, Ruth encontró no solo alimento, sino propósito. El campo donde espigaba se convirtió en terreno santo, donde la promesa de Dios empezaba a florecer, una promesa que cambiaría la historia para siempre. El sol comenzaba a nacer sobre los campos dorados de Belén. El rocío matutino aún descansaba sobre las espigas, como pequeñas lágrimas de luz que caían desde el cielo. En ese silencio puro, Ruth se levantaba antes del amanecer. Su cuerpo cansado se movía con lentitud, pero su corazón ardía con esperanza. No lo hacía por ambición ni por recompensa, sino por amor. Amor a Noemí, amor al Dios que había decidido seguir, amor a la vida que, pese a las heridas, aún le ofrecía un propósito. Cada día era igual: el sonido de las hoces cortando el trigo, las risas de los segadores, el murmullo del viento entre las espigas. Pero para Ruth, cada día era también una oración silenciosa. Cada espiga recogida era una palabra de gratitud. Cada paso en el polvo, una declaración de fe. Buz observaba desde lejos. Había algo diferente en aquella mujer. No buscaba atraer miradas, ni honores, ni palabras. Su fuerza era silenciosa, su humildad, su escudo. Buz era un hombre sabio, pero también solitario. Había visto pasar muchas cosechas, muchas estaciones, pero ninguna mujer había despertado en él esa mezcla de respeto y ternura. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los montes de Judá y el aire se llenaba del olor dulce del trigo recién cortado, Booz se acercó a Ruth. Ella estaba inclinada, recogiendo espigas, y al oír sus pasos, levantó la vista. Sus ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse. «Ruth», dijo él con voz serena, «hoy he visto tu esfuerzo más que nunca. No solo trabajas con tus manos, sino con el alma». Ella sonrió levemente, sin saber qué responder. «Solo hago lo que debo», contestó con humildad. «Dios me ha dado fuerzas para seguir, y yo solo intento honrarlo». Buz asintió conmovido. Había en esas palabras una verdad que iba más allá de lo humano. Desde ese momento, algo en su corazón comenzó a cambiar. No era solo compasión, era el reconocimiento de una mujer cuya fe superaba las fronteras del linaje y la sangre. Los días se sucedieron, y Noemí empezó a notar algo en los ojos de Ruth. Un brillo distinto, una calma nueva. La anciana, sabia por los años y el dolor, entendió lo que estaba ocurriendo. En el silencio de la noche, mientras el viento golpeaba las paredes de barro de su casa, Noemí se volvió hacia Ruth y dijo: «Hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Booz es pariente nuestro y tú has hallado gracia ante sus ojos. Esta noche, él aventará la cebada en la era. Lávate, perfúmate y vístete con tus mejores ropas. Cuando él haya comido y bebido, observa dónde se acuesta, y ve, descubre sus pies y acuéstate allí. Él te dirá lo que debas hacer».
Ruth escuchó atentamente, sin temor, solo con respeto y obediencia. Aquellas instrucciones no eran de seducción, sino de redención. Era una antigua costumbre israelita, una manera de reclamar el derecho de redención familiar. Boaz podía redimirlas, tanto a ella como a Noemí, devolviéndoles un lugar, un nombre, una herencia. Esa noche, el viento soplaba con fuerza sobre los campos. Las estrellas parecían más brillantes, como si el cielo entero estuviera observando lo que estaba por suceder. Ruth esperó a que el silencio cubriera la era. Boaz se había acostado después de un largo día de trabajo. Con pasos suaves, la joven se acercó y se recostó a sus pies, en señal de humildad y de petición. A medianoche, Boaz se estremeció y se volvió, y allí estaba ella. «¿Quién eres?», preguntó sorprendido. Ruth, con voz baja pero firme, respondió: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre mí, porque tú eres pariente redentor». Aquel gesto era más que una súplica, era una declaración espiritual. Ruth estaba pidiendo cobertura, protección, redención. Boaz la miró con ternura, y una emoción profunda lo recorrió. «Bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho mejor tu última bondad que la primera, no siguiendo a jóvenes, sean pobres o ricos. No temas. Haré contigo todo lo que digas, porque todo mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa». Las palabras quedaron flotando en el aire como una promesa divina. Boaz le explicó que había otro pariente más cercano que él, con derecho a redimirla antes. Si ese hombre no aceptaba, Boaz lo haría. Ruth regresó a casa con el corazón palpitando, llevando consigo una medida generosa de cebada, símbolo de provisión y esperanza. Noemí, al verla llegar, comprendió que algo grande estaba por suceder. «Quédate tranquila, hija mía», dijo. «Ese hombre no descansará hasta concluir este asunto hoy». Al amanecer, Boaz se dirigió a la puerta de la ciudad, donde los ancianos se reunían para juzgar los asuntos importantes. Llamó al pariente más cercano y le dijo: «Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende la heredad que tuvo nuestro hermano Elimelec. Si tú quieres redimirla, hazlo. Si no, dímelo, para que yo lo sepa». El hombre respondió: «Yo la redimiré». Pero Boaz añadió: «El día que compres la heredad de Noemí, también deberás tomar a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del muerto sobre su heredad». Al oír esto, el hombre retrocedió. «No puedo redimirla, para no dañar mi heredad. Redímela tú». Y se quitó la sandalia entregándosela a Boaz, en señal de que le cedía el derecho de redención. Los ancianos y todo el pueblo fueron testigos. Boaz, con el rostro iluminado por la convicción, proclamó: «Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y también tomo por mujer a Ruth, la moabita, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos ni de la puerta de su lugar». El pueblo respondió al unísono: «El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel, y que tu casa sea como la de Fares, a quien Tamar dio a Judá». Y así, en medio de la humildad y la fe, una mujer extranjera se convirtió en parte del linaje de redención. Las campanas del pueblo resonaron con gozo. Ruth, la moabita, la viuda, la forastera, fue levantada por la mano de Dios. Boaz la tomó por esposa, y el amor que nació entre ellos no fue un simple amor humano, sino una unión sellada por el propósito eterno del cielo. El tiempo pasó, y la bendición de Dios no tardó en manifestarse. Ruth concibió un hijo, y las mujeres de Belén se reunieron para bendecir a Noemí. «Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Este niño será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Porque tu nuera que te ama lo ha dado a luz, ella que vale para ti más que 7 hijos». Y Noemí tomó al niño en sus brazos, lo estrechó contra su pecho, y sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de plenitud. Ese niño fue llamado Obed, el padre de Isaí, padre del rey David. Sin saberlo, Ruth, la extranjera, había sido elegida por Dios para formar parte del linaje del Mesías. Su fidelidad abrió una puerta eterna, un hilo invisible que unía su historia con la salvación del mundo.
En la noche silenciosa de Belén, cuando el viento soplaba suave entre los olivos, Ruth miró las estrellas y comprendió que todo el dolor, toda la pérdida y todo el camino la habían llevado a ese momento. No era una casualidad, era propósito, era gracia, era amor divino. Aquel Dios al que había decidido seguir en un día de oscuridad había transformado su llanto en danza, su vacío en promesa, su pasado en herencia eterna. Y así la historia de una mujer extranjera se convirtió en testimonio eterno de que el amor de Dios no conoce fronteras, ni linajes, ni origen. Su misericordia alcanza a quien cree, a quien permanece fiel, a quien se atreve a decir en medio del dolor: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. El viento soplaba suavemente entre los campos de Belén, acariciando las espigas doradas que se mecían como olas bajo el sol del atardecer. En aquel lugar donde todo había comenzado con lágrimas, ahora solo se escuchaban cantos de gozo. La historia de Rute había llegado a su fin, pero su legado recién comenzaba. De extranjera a madre de una promesa, de viuda sin esperanza a piedra fundamental del linaje mesiánico, su vida fue un testimonio eterno de cómo Dios transforma lo ordinario en extraordinario, lo roto en perfecto, lo imposible en destino cumplido. Ella no levantó espadas, no gobernó reinos, no hizo milagros visibles. Pero su mayor milagro fue creer. Creer cuando nada tenía sentido. Creer cuando todo estaba perdido. Creer que el Dios de Israel era real y que su amor no tenía fronteras. Rute no solo fue redimida por Booz, fue redimida por la gracia. Una gracia que la abrazó desde el polvo, la limpió del pasado y la elevó a un propósito eterno. Y hoy su historia sigue susurrando al alma de cada creyente. Si permaneces fiel, Dios no solo cambiará tu historia, sino la historia de generaciones que aún no nacieron. La fidelidad de una mujer extranjera se convirtió en el hilo que unió el pasado con la promesa, y en ese hilo corrió la sangre que siglos más tarde correría en las venas del Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de David, descendiente de Rute. Porque en el plan de Dios nada se pierde. Cada lágrima, cada paso de fe, cada sí en medio del dolor, tiene un eco eterno en su propósito. Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Rute, la mujer fiel, hoy me presento ante ti con el corazón abierto, como ella lo hizo, dejando atrás mi tierra de tristeza, mis pérdidas, mis miedos y mis culpas. Quiero seguirte, Señor, aunque el camino sea incierto, aunque no vea el horizonte, aunque el dolor me acompañe, porque sé que donde tú vas hay propósito, y donde tú hablas hay vida, restauración y esperanza. Dios mío, dame la fe de Rute, la fuerza de quien camina entre las ruinas y aún cree en la promesa. Enséñame a permanecer cuando otros se van, a sembrar esperanza cuando el campo parece vacío. Extiende tu manto sobre mí, oh Redentor, como Booz lo hizo con Rute, y cúbreme con tu favor. Redime mi pasado, sana mis heridas y usa mi historia, Señor, para traer luz a los que viven en oscuridad. Hazme fiel en lo poco, para que pueda ver tu mano en lo imposible. Hazme humilde en la espera, para reconocer que todo lo que tengo proviene de ti. Que mi vida sea como la de Rute, una historia de amor, de fe y de obediencia, que se convierta en semilla de bendición para mis hijos y en testimonio de tu poder para las generaciones venideras. Hoy declaro que no caminaré más sola. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y aunque el dolor me visite, aunque las noches sean largas, seguiré creyendo, porque sé que estás escribiendo mi historia. Gracias, Señor, por mirar mi pequeñez y llenarla de propósito, por transformar mi vacío en plenitud y por recordarme que ningún pasado puede impedir el futuro que tú ya preparaste para mí. En el nombre del Redentor eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén.